Bienvenidos al canal de YouTube, donde te encontrarás datos muy perturbadores sobre el mundo del crimen organizado. En el video de hoy vamos a adentrarnos en el oscuro mundo del narcotráfico y descubrir los secretos mejor guardados de uno de los criminales más infames de la historia, Pablo Escobar. Esta vez no seremos testigos de su vida o de sus crímenes, sino que conoceremos la perspectiva de su propio hijo. Prepárate para sumergirte en un mundo lleno de secretos y revelaciones impactantes. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones. Dicho esto, comencemos. Para entender completamente la historia que vamos a contar en el video, es importante tener en cuenta el contexto histórico en el que desarrollaremos los eventos. Pablo Escobar fue el líder del Cártel de Medellín, una poderosa organización criminal que dominó el tráfico de drogas en Colombia durante las décadas de 1970 y 1980. Durante ese tiempo, Escobar acumuló una inmensa fortuna y ejecutó un control casi absoluto sobre el país. Juan Pablo Escobar, también conocido como Sebastián Marroquín, es el hijo mayor de Pablo Escobar. Juan Pablo nació el 24 de febrero de 1977 en Medellín, Colombia, y vivió gran parte de su infancia rodeado por la riqueza y el poder del imperio del narcotráfico construido por su padre. Después de la muerte de su padre, en 1993, Juan Pablo decidió cambiar su identidad y comenzar una nueva vida, lejos del legado del crimen de su padre. Desde entonces, ha trabajado como arquitecto y escritor, tratando de dejar atrás el pasado oscuro de su familia. Él ha afirmado que a pesar del poder y la riqueza que rodeaban a su familia, creció en un ambiente lleno de miedo y violencia. Ha hablado sobre cómo su padre estaba constantemente en peligro y cómo eso le afectaba a toda la familia. También ha mencionado que vivir bajo la sombra del nombre Escobar le trajo muchas dificultades, tanto en su vida personal como en lo profesional. A lo largo de los años, se han publicado numerosos libros, documentales y películas sobre Pablo Escobar, muchos de los cuales han exagerado o distorsionado las verdades. Durante décadas se han perpetuado una imagen romántica y glamurosa del narcotraficante, retratándolo como un Robin Hood moderno o un capo benevolente. Sin embargo, Juan Pablo sabe que esta imagen distorsionada no refleja la realidad. Al hablar sobre las revelaciones de su padre, busca desmitificarlo y mostrar las consecuencias devastadoras que tuvo el narcotráfico en Colombia. En varias entrevistas y en su libro Pablo Escobar, mi padre, Juan Pablo ha revelado detalles impactantes sobre lo que le hizo los traidores de su padre. Según sus declaraciones, Pablo Escobar tenía una política muy clara con respecto a aquellos que consideraba traidores o informantes. Se trataba de la venganza. Juan Pablo relata cómo su padre utilizaba una vasta red de informantes y sicarios para identificar y perseguir a aquellos que consideraba enemigos. Estos traidores podían ser tanto miembros del cártel como personas externas que colaboraban con las autoridades. Una vez identificados, eran sometidos a un proceso de persecución implacable. Según las revelaciones del propio Juan Pablo, su padre empleó una amplia gama de métodos para castigar a los traidores. Estos incluían secuestros, torturas e incluso asesinatos. Escobar buscaba enviar un mensaje a todos aquellos que se atrevieran a traicionarlo. Para él, la lealtad era primordial y las consecuencias de desobedecer eran terribles. Entre los casos más emblemáticos de traición que se mencionan de Juan Pablo se encuentra el periodista Guillermo Cano, quien fue asesinado en 1986 por orden de su padre debido a su labor periodística crítica contra el narcotráfico. También menciona el caso del ex colaborador Roberto Escobar, hermano de Pablo, quien fue víctima de un atentado con una bomba ordenado por el propio líder del cártel. Pero estos dos casos son apenas la punta del iceberg. Las torturas que ordenaba aplicar el capo de la droga se caracterizaba por su brutalidad. A continuación, te mencionaré las más conocidas. La quema de neumáticos. Este método consistía en colocar un neumático alrededor del cuerpo de la víctima y prenderle fuego. El calor intenso y el humo tóxico resultante causaban una agonía insoportable y final muerte, la muerte. La pared. Esta tortura consistía en llevar a los traidores a una habitación donde se encontraba una pared revestida con ganchos metálicos. Las extremidades del prisionero eran atadas a los ganchos y luego se le golpeaba repetidamente contra la pared hasta quebrarle los huesos y causar lesiones graves. La mayoría de los que padecieron de este método han fallecido y aquellos que lograron sobrevivir quedaron afectados psicológicamente de por vida. El tren eléctrico. Este método consistía en amarrar a la víctima en una vía férrea. Mientras el tren se acercaba, justo antes de que este impactara, se liberaba a la persona para evitar su muerte, pero no sin antes haberle causado un gran trauma físico y psicológico. La silla eléctrica.
Escobar y su organización utilizaron sillas eléctricas improvisadas para aplicar descargas eléctricas a los traidores. Aunque estas sillas no son tan brutales como las que se usan en países con pena de muerte, las descargas que causaban generaban un dolor intenso y dejaban secuelas físicas de forma permanente. Ahogamiento. El método consistía en sumergir la cabeza de la víctima en agua o líquidos contaminados, impidiéndole respirar adecuadamente. La sensación de asfixia y el miedo a la muerte por ahogamiento eran utilizados para obtener información o castigar a los traidores. No hubo casos de personas que no lograron sobrevivir a este método y en el proceso pudieron haber muerto también, ya sea por la falta de oxígeno o por la inhalación de los componentes tóxicos del agua. Número 6. Desolladura. En casos extremos, Escobar ordenaba la desolladura de sus enemigos. Esta tortura consistía en arrancarle la piel a la persona mientras aún estaba viva, causándole un dolor inimaginable y la muerte lenta y agonizante. Jaula de ratas. Este método consistía en encerrar a la víctima en una jaula junto con ratas hambrientas. Las ratas, buscar comida, mordían y atacaban al prisionero, causándole graves heridas y dejándole cicatrices tanto físicas como psicológicas. En muchos casos, los prisioneros murieron como consecuencia de la infección que generaba la mordedura de la rata. La piscina. Otro método utilizado por Pablo Escobar era la piscina. Esta consistía en sumergir a la víctima en agua helada hasta el punto de asfixia, para que luego fuese resucitada y revertir el proceso varias veces. Esta técnica tenía como objetivo causar un intenso sufrimiento físico y mental. La batería. Uno de los métodos más conocidos y brutales era la batería, que consistía en golpear repetidamente a la víctima con barras metálicas o cables eléctricos. Este método causaba graves lesiones físicas y psicológicas, dejando a las víctimas con secuelas permanentes. Además, se sabe que Pablo Escobar también utilizaba el psicoterror como una forma de intimidación. Esto incluía amenazas constantes, secuestros prolongados y la exhibición pública de cuerpos mutilados como advertencia a otros posibles traidores. Estas revelaciones han generado un debate sobre la ética y la moralidad de los métodos utilizados por Pablo Escobar y su impacto en la sociedad colombiana. Algunos argumentan que estos métodos eran necesarios para mantener el control en un entorno violento y peligroso, mientras que otros condenan como actos inhumanos y criminales. Es importante tener en cuenta que las revelaciones de Juan Pablo Escobar son una perspectiva de los eventos y pueden estar sujetas a interpretaciones y sesgos personales. Sin embargo, han sido respaldadas por otros testimonios y evidencias documentales que confirman la brutalidad por la cual pasaba Pablo Escobar a sus víctimas. Juan Pablo ha expresado el deseo de romper con este legado y ha trabajado por distanciarse en esta imagen que asocia a la gente de Pablo Escobar. También ha hablado sobre la importancia y la reconciliación, así como la construcción de un país mejor en Colombia, y ha abogado paz y la justicia. En conclusión, estas revelaciones nos permiten adentrarnos en la mente de uno de los narcotraficantes más infames de la historia y comprender las consecuencias que enfrentaban a aquellos que se atrevían a traicionarlo. No olvidemos que estamos hablando de una historia real, llena de dolor y sufrimiento para muchas personas involucradas. Espero que lo hayas disfrutado y no olvides suscribirte al canal, darle pulgar arriba y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de más videos como esos.